Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy traemos una nueva colaboración de De Beer con The White Castle, el título que lleva De Beer a Essen. Veremos qué tal le va. Voy a traeros hoy el tutorial. Es un juego muy sencillo, muy rápido de aprender y espero que este tutorial os sea de utilidad. Así que sin más dilación, vamos a la mesa. Pues vamos a empezar el tutorial. No voy a explicar el setup en profundidad porque sabéis que lo tenéis en el manual y está muy bien explicado. Voy a explicar un poquito las áreas que tenemos en el tablero para que lo entendamos y algo de componentes. Una cosa que os quería explicar antes de empezar, esta copia de White Castle viene con la promo 1, que vienen más cubos, más fichas de estas de cubo, que vienen acciones adicionales y bueno, estos add-ons que veis aquí, así que ya lo sabéis. Yo lo tengo sin sacar para poderos enseñar la promo así tal cual, pero bueno, que esto lo podéis añadir al juego. ¿Qué más tenemos? Como veis, después entraremos en los tableros personales. Tenemos 3 zonas diferenciadas en el juego. Tenemos los jardines, tenemos el castillo y tenemos la zona de entrenamiento. Entonces, vamos a tener en la parte de los jardines, vamos a tener los puentes, que es lo que va a marcar gran parte del turno. Porque durante nuestro turno lo primero que vamos a hacer es elegir uno de los dados que están en uno de los extremos del puente y con esos dados vamos a poder realizar acciones. Después entrar en profundidad. Y además en los jardines, pues tenemos la zona de jardines que nos dan, colocando aquí jardineros, pues vamos a poder realizar unas acciones y además al final de partida nos va a dar unos puntos. En el castillo, pues tenemos zonas que veis que se forman como en pirámide. Tenemos la zona de entrada al castillo, tenemos la primera planta del castillo, la segunda planta y la primera planta, cada una con sus acciones, con sus cosas, que luego entraremos en profundidad, y con una parte alta donde tenemos unos bonus interesantes, ¿no? Y después tenemos la zona de entrenamiento, que son estas 3 casillas, que también nos dan acciones adicionales y nos van a dar puntos al final de la partida. Además de eso tenemos el pozo, que es como una acción especial, como la acción de consolación, digamos, pues siempre vamos a poder ir al pozo. Y tenemos esta zona de aquí que nos va a dar, creo que no se ve la última, que nos va a dar, pues, de las 3 acciones principales la posibilidad de hacerlas colocando dados aquí. Aparte de esto tenemos arriba el track de tiempo, que vamos a ir avanzándolo para decidir quién va primer jugador, segundo, tercero y cuarto, y además nos va a dar puntos de victoria al final de la partida. Y después arriba de todo tenemos el track de puntos. Aquí tenemos estas aves que van a servir para indicarnos cuál es el orden de turno en cada momento. Como os decía, aquí tenemos lo de cada jugador. Tenemos una fila para guerreros, una fila para jardineros y una fila para los cortesanos, los que van a entrar en el castillo. Cada uno de estos personajes pues van a ir los jardineros al jardín, los cortesanos van a ir al castillo y los guerreros van a ir a la zona de entrenamiento. Entonces, conforme vayamos colocando estos, pues vamos a tener mejoras en estas acciones. Aquí tenemos zonas de activación de cada una de estas líneas que además nos van a hacer la acción que tengamos en la carta de aquí al final. Tenemos la gestión de recursos. Como veis, bueno, ya está marcada porque la carta esta inicial nos marca con qué recursos empezaremos. Si veis el manual en el setup del juego veréis muy fácil cómo se hace. Y tenemos los sellos que nos van a permitir también realizar acciones. Esta es básicamente la zona de juego y un poquito una visión general del tablero. El juego se va a organizar en 3 rondas que vamos a marcar en esta parte del tablero. Como veis, ronda 1, ronda 2 y ronda 3. Y al final de cada ronda se va a hacer o fases de mantenimiento o puntuación final. Todo esto lo vamos a marcar siempre así. Aparte de esto, os voy a explicar cómo es el turno del jugador. Primero, va a tener que elegir un dado. Con ese dado va a realizar una de las acciones. Va a realizar la acción donde coloque el dado y ya está. Entonces, cuando acabe de elegir el dado, colocarlo, hacer la acción, pasaremos al siguiente jugador. Y así sucesivamente hasta que en la zona de los dados solamente queden 3 dados. En el momento que juegue un jugador, coja un dado, lo juegue y queden 3 dados, se acabará la ronda y procederemos al final de ronda. Y al final de ronda vamos a hacer 3 cosas. En primer lugar, al final de ronda vamos a mirar la posición de estos tokens y vamos a cambiar el orden de juego. En caso de que hayan 2 empatados en la misma posición, irá primero el que esté encima. En este caso sería primero el amarillo, segundo el verde, tercero el azul y cuarto el rojo.
En segundo lugar, lo que haríamos sería ejecutar las acciones de los jardineros. Los jardineros han podido ejecutar las acciones cuando se colocaron, pero también en este momento pueden volver a repetir acciones siempre y cuando quede algún dado en el puente que corresponda. Como veis, el naranja pertenece a este, el negro a esta línea y el blanco a esta línea. Como el blanco está vacío, estos jardineros no pueden hacer nada. Aquí, como queda al menos un dado, da igual el lado, si fuera este lado también valdría. Este jardinero puede ejecutar esta acción y aquí, como quedan dados, también este jardinero puede realizar la acción. Y en tercer lugar, lo que haríamos sería tomar todos los dados y volverlos a tirar. Tomamos los 3 dados de aquí, más los dados que sacamos fuera del juego y los volveríamos a colocar. Recordad que tal y como os explicaron como en la preparación, lo hacéis, se colocan de menor a mayor. Entonces se colocarían, así ya me sirve de ejemplo también para que lo veáis, es muy simple, en orden de izquierda a derecha. Finalmente el rojo, 1, 2, 4, 4, 6. Y para acabar avanzaríamos el marcador de ronda que queda a la derecha del tablero. Si es la tercera ronda, solamente haríamos lo del orden del juego. Y ya pasaríamos directamente a puntuar tal y como nos indica el manual. Si es la primera o segunda ronda, pues sí que haríamos el tema de jardineros y volver a tirar los dados. Pues os explico lo que es el turno de jugador, que es bastante simple. Como os decía antes, el turno de jugador consta de la primera parte, que es elegir uno de los dados que está en uno de los extremos del puente. Podría ser, por ejemplo, en el caso del negro, o este dado aquí, el 4 o el 6. Tened en cuenta una cosa, que si cogéis el más bajo, hay un icono de lámpara aquí y por lo tanto ejecutaríamos la acción de lámpara. Os voy a poner un ejemplo. Primero elegimos el dado. Elegimos este. Entonces, como hemos elegido ese dado, cae el dado de más a la izquierda ahí encima. Si hemos elegido el dado a la izquierda del puente, vamos a ejecutar la acción de lámpara. La acción de lámpara es la de aquí. Antes de eso vamos a tener que colocar el dado. Lo vamos a colocar en una posición en la que haya otro dado o en la que haya un icono de este. Como mucho podemos apilar 2 dados. En partidas de 2 jugadores nunca se apilan dados. Os pongo un ejemplo. Si yo coloco este 4 aquí no pasa nada, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que si el valor es diferente, si por ejemplo es superior, yo aquí al colocar el 6 encima del 4 ganaría la diferencia de monedas. Por ejemplo, en este caso ganaría 2 monedas. Si mi número es inferior, por ejemplo, pongo el 2 encima del 4, perdería 2 monedas. ¿Por qué es importante los dados que hubieran anteriormente? Imaginaros que, por ejemplo, está la situación así y yo aquí puedo apilar un dado, con lo cual, imaginaros que este es el 4 que he cogido antes. Lo puedo poner encima, pero en este caso, como hay un 5 y yo estoy poniendo un número inferior, tendría que pagar 1 de dinero a la reserva. Y esta es básicamente la colocación del dado. Ya sabéis, si es igual nada, si nuestro número es superior, cobramos la diferencia, si nuestro número es inferior, pagamos la diferencia. Después comprobamos la lámpara, ejecutamos la lámpara, que básicamente es todas las cartas que tengamos puestas aquí, vamos a mirar el recurso que nos da o la puntuación que nos da y la vamos a ir sumando. Conforme avancemos durante la partida, pues vamos a ir ganando aquí cartas. Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, la acción del farol, haciendo esto, ganaría 1 de comida, 1 moneda y 1 punto de victoria inmediatamente. Esto sería un ejemplo de una colocación de dados ya con esas cartas. Y entonces realizaríamos la acción de la casilla. Vale, voy a empezar por las acciones de castillo, que son estas de aquí. Como veis, tenemos 5 espacios para colocar el dado. Recordad la regla de colocación del dado. Si mi número es superior al impreso o al dado anterior, máximo se pueden apilar 2. Pues voy a ganar, si no voy a perder, bla, 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 bla. Bueno, entonces yo voy a colocar el dado. Entonces, lo primero que me voy a fijar es las acciones que hay. Cada línea es una acción, como veis. El color del dado. Yo si coloco el negro aquí podría hacer esta acción o esta. O ganar 2 nácares o ganar un sello más 1 punto de victoria. Si yo lo coloco aquí, pues solamente podría hacer una acción de farol. Incluso podría ser 2 veces, pues si he pillado el más pequeño, he hecho el farol y después me pongo aquí, haría otra acción de farol. Pensar que las negras siempre son otras acciones, ¿vale? Entonces, si yo me pongo aquí, haría la acción de jardines, en este caso. Porque tendría el negro, no podría hacer la acción blanca. Y esto básicamente son las acciones de castillo. Como veis, es muy, muy, muy simple. Tendríamos aquí la zona de exterior del castillo. Como veis, tenemos 2 posiciones. Y entonces, en este caso, podría hacer
o esta acción principal de jardines o la acción o esta acción que es la de llevar nuevos personajes al castillo. Esto lo explicaré. Esta es la zona de entrenamiento. Digamos que cada una representa una de las grandes zonas y lo que vamos a hacer es enviar desde nuestro tablero al tablero principal personajes. Esto os lo explicaré al final. Pero básicamente aquí en esta zona lo que hacemos es colocar uno y elegir una acción o la otra. Como máximo podemos apilar dos como antes, aplica la misma regla de los dados. La acción del pozo. Esta rompe un poco la regla porque siempre es uno. Aunque haya colocado a alguien antes, siempre es uno. O sea que ponemos los dados uno al lado del otro. Entonces, nos ponemos en el pozo, cobramos la diferencia con el 1 y nos llevamos un sello más los recursos que hayan salido aquí aleatoriamente en la preparación de partida. Y finalmente podemos colocar dados en nuestro dominio personal. Entonces, en nuestro dominio personal vamos a tener estas opciones, o dado naranja o negro o blanco, y con lo mismo, si yo coloco el dado negro aquí de 3, pues voy a tener que pagar 3 monedas, pues 3 es inferior, siempre igual. Entonces nos vamos a cobrar las recompensas que pongo aquí y de los que estén liberados. Por ejemplo, si estos dos estuvieran colocados en el tablero principal, pues veis, nos darían 3 hierros. Pues subo el hierro 3 veces, 1, 2 y 3. Y además me iría la carta, y en este caso sería una acción de jardineros, ¿no? Más adelante, pues iré robando cartas nuevas, que ahora veréis cómo se hace. Entonces, por ejemplo, en este caso, haría estas 3 acciones. Y en ese caso sería un poquito peor que el anterior porque tendría que gastar un sello para hacer una acción de jardín. Pero tendría también estas otras opciones diferentes para hacer en mi tablero personal. Así que aquí nos va a interesar hacer acciones cuando tengamos personajes colocados en el tablero principal. Pues vamos a empezar a ver las acciones para enviar miembros del clan que están en nuestro tablero personal a la corte de Himeji, que es el tablero principal. Entonces, tenemos estas 3 acciones. Vamos a empezar por la tercera, que es enviar a zona de entrenamiento, que es para los guerreros, que como os decía antes es esta zona de aquí. ¿Cómo funciona? Pues básicamente cuando ejecutemos esa acción, porque la hemos activado en una zona, por ejemplo, imaginaros que le hemos puesto un dado blanco aquí y hemos ejecutado esta acción, hemos pagado un sello y hacemos la acción, que no será aquí el icono. Pues lo que tenemos que hacer es tomar un guerrero, el que tengamos más a la izquierda de nuestro tablero, y colocarlo en una de estas 3 posiciones, teniendo en cuenta que cada posición tiene un coste de hierro diferente. Si lo coloco aquí tengo que pagar 1 de hierro, aquí tengo que pagar 3 y aquí tengo que pagar 5. Entonces, no hay límite, pueden haber todos los guerreros que sean, de todos los colores, y si tienes uno de tu color puedes seguir colocando. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar, esto después nos va a dar unos puntos de victoria al final de la partida, y además vamos a ejecutar la acción que haya tocado aquí. No voy a explicar todas estas acciones, las tenéis en el glosario del manual y son todas muy, muy sencillitas. Si lo colocamos aquí, por ejemplo, vamos a tener 2 acciones que las podemos ejecutar en cualquier orden. No estamos obligados nunca a ejecutar esas acciones, aunque es recomendable pues, intentar cuadrarlo para que esas acciones pues, nos vayan bien. En este caso sería otra acción de reclutamiento y una acción de pozo. Y ya está, y ya tendríamos el guerrero colocado. La de jardinero también es muy simple. Cuando ejecutemos esta acción, con este icono, vamos a hacer la del jardinero. Entonces, vamos a tomar un jardinero que esté más a la izquierda de los jardineros, que sabéis que es el negro, y lo vamos a colocar en una posición de los jardines. Cada posición tiene un coste. 1 de comida, 2 de comida, 1 de comida, 4 de comida, 4 de comida, 5 de comida. Esto cambiará en cada partida. Entonces, por ejemplo, si yo lo coloco aquí, tengo que pagar las 2 comidas, en mi tablero personal lo bajo, y además puedo ejecutar la acción que está contigua. En este caso, cobrar dos sellos. En este caso, como veis, esta acción sería gastar 3 monedas para hacer una acción de cortesanos. Y hasta esto sería el jardinero. Lo que tenéis que recordar sobre todo es, primero, que solamente puede haber un jardinero de vuestro color en cada uno de los espacios. Así que como máximo lo que haréis será colocar los 5 en total que tenemos, los 5 en total en sitios diferentes. No vais a poder llenar los 6, pero tampoco vais a poder poner 2 en el mismo sitio. Y recordad también que el jardinero al final de ronda os puede dar puntuación adicional si es que queda algún dado en su puente. Y vamos a ver la acción de cortesanos, que quizás es un poquito más compleja, pero tampoco es ninguna barbaridad. Lo de siempre, primero pillamos un cortesano lo más a la izquierda posible de nuestro tablero. La acción de cortesanos es la que sale el icono con el castillo, no tiene pérdida, lo hemos visto antes, que sería este icono. Entonces, cuando ejecutamos esta acción, podemos hacer una o 2 cosas, que son solicitar audiencia, que es colocarse en la puerta, y o ascensión social, que es subir desde la puerta para arriba.
¿vale? Pero no lo vamos a poder hacer con el mismo personaje. Así que de entrada lo primero que vamos a hacer cuando hagamos la primera acción de cortesano es colocar en la puerta y pagar 2 monedas. Y ya estaría la acción. En sucesivas, ¿qué podríamos hacer? Pues podemos comenzar pagando 2 monedas y colocando un cortesano. Y el otro cortesano con el que no hemos hecho nada, podemos pagar nácares. Los nácares son las conchitas con la perla, ¿vale? Entonces, si pagamos, aquí no lo pone además, ¿eh? Si pagamos 2, subimos una posición. Si pagamos 5, subimos 2 posiciones, pero siempre del mismo personaje, no pueden ser uno y uno. Entonces, por ejemplo, imaginaros, si pago un nácar, pues sube posición. Por ejemplo, puedo elegir cualquier posición del primer piso, cuando suba cualquier posición del segundo y después ya arriba de todo. Cuando llego a un piso, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, vamos a tomar la carta de acción y nos la vamos a llevar a nuestro tablero. Aquí sí que os voy a enseñar un poquito qué es lo que pasa en el tablero, porque si no, a lo mejor os perdéis un poco. Vamos a pillar la carta de acción. Entonces, la que ya teníamos, le vamos a dar la vuelta y la vamos a colocar aquí. Y la nueva la vamos a colocar aquí. En este momento vamos a hacer una de las acciones blancas. Tiene que ser una de las acciones blancas de la carta que nos hemos robado de la habitación. Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es reponer con las cartas que tenemos aquí en la habitación. Con lo cual, las acciones de habitación van a ir cambiando durante la partida. Y así funciona tanto estas posiciones como estas. ¿Qué pasa cuando un cortesano llega arriba? Aquí pasa otra cosa. Aquí pasa que nos vamos a colocar en una de las 3 casillas. Si están libres, si no, nos vamos a colocar en el lado. Aquí no hay límite de cortesanos. Y nos vamos a cobrar la lámpara, lo que teníamos en el tablero, lo que tengamos acumulado en la línea de lámpara, lo vamos a cobrar. Y además vamos a hacer o la acción que nos pone arriba o el beneficio que nos ponga arriba. Aquí no se pueden poner más de uno, ¿eh? Aquí cada recompensa se cobra una vez y ya nadie más la puede cobrar. Y vamos a rematar un poco la explicación del juego con el tema del marcador de paso de tiempo. Cuando tengamos que pasar una de las estaciones, que son estos 3 puntos, vamos a tener que pagar sellos. Recordad que sellos como mucho podemos tener 5 en el tablero. Los tenemos marcados en sombreado gris para que sepamos que no nos podemos pasar. Entonces, si yo quiero pasar, por ejemplo, por aquí, soy el amarillo, paso. Tengo que tener, tiene que haber una acción que nos permita pasar, que es la acción que sale el icono de la golondrina, y entonces pagamos. Que tengamos icono de golondrina, si no pagamos no podemos pasar, nos quedamos aquí bloqueados. Además, como veis en la parte de arriba del tablero, siempre podemos cambiar 2 sellos por un material cualesquiera de estos 3, y siempre podemos cambiar un sello por una moneda. Esto es importante porque como solamente podemos tener 5 sellos como máximo, pues en el momento que vayamos a recibir el sexto, como lo podemos hacer en cualquier momento de la partida, pues podemos quitarnos sellos de esta manera. Bueno, y finalmente, cuando acabamos la partida completamente, se hace un recuento final de puntos de victoria. En primer lugar, vamos a mirar los sellos y monedas restantes de cada jugador, y por cada 5 vamos a ganar un punto de victoria adicional, que vamos a traquear en el track de puntos que tenemos en la parte de arriba del tablero. Además, por estos recursos de aquí, si os fijáis, si estamos recursos hasta aquí, vamos a ganar un punto de victoria. Si hemos llegado aquí, pues vamos a ganar 2 puntos de victoria por cada uno de los materiales. También vamos a puntuar el marcador del paso del tiempo. Como veis, en esta posición no se gana nada, en esta posición se ganan 3 puntos de victoria y en esta posición se ganan 6 puntos de victoria. Miembros del clan en el castillo. Esto es muy fácil. ¿Veis? Aquí os lo pone. Por cada miembro del clan que está aquí son 3 puntos, los que estén en la puerta es 1, siguiente piso 6 por cada miembro del clan y último piso 10 por cada miembro del clan. Jardineros, lo mismo. Por cada jardinero en cada posición, pues aquí nos pone aquí 3 puntos, aquí 7, aquí 1 punto, los vamos sumando. Y para acabar los campos de entrenamiento, aquí sí que es un poco más... No es complicado, pero es un poco más difícil. Básicamente, campo de entrenamiento, lo que vamos a obtener puntos es multiplicando el valor de cada uno de los guerreros que tengamos en los campos de entrenamiento por el número de cortesanos que tengamos dentro del castillo. Ojo, no que estén en la puerta, que estén dentro del castillo. El valor de cada guerrero en cada campo de entrenamiento está indicado en los iconos, que lo tenéis aquí. Entonces, por ejemplo, este guerrero, que son 2 puntos de victoria, lo multiplicamos por el número de cortesanos que tengamos en el castillo. Si tuviéramos 3 cortesanos en el castillo, pues esto sería 2
por 3, 6 puntos. Y así con todos los guerreros que tengamos en los campos de entrenamiento. El que tenga más puntos en total, pues gana la partida. Y en caso de empate, el que esté más alto en el orden del turno, aquí arriba, gana la partida. Por eso es importante hacerlo del orden del turno también en la tercera fase. Pues hasta aquí el tutorial de The White Castle. Espero que os haya sido útil, espero que os ayude a entender y a conocer el juego. Y nada, ya sabéis, suscribiros al canal, comentad el vídeo y darle a like. ¡Hasta luego!